Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Buenas tardes, profesor. Sí, se escucha. Bueno, Sí, se escucha bien, profesor. Buenas tardes. espectacular, bueno, muy bien. Bueno, como siempre, un saludo a todos, también a mis compañeros de cátedra, a Nancy, a Adriana, a Luis, Alejandro, que debe estar por ahí, y a Juan Carlos. Bien, hoy vamos a continuar con el tema del concurso que empezamos hace unos días atrás relacionado con el concurso de delitos. Tanto uno como el otro a veces se estudian en forma separada, porque, por ejemplo, el concurso de delincuentes, que es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, hay quienes a veces lo tratan en el marco de la tipicidad, porque es el tipo penal concursal, es decir, hay un tipo que viene a ser como un mecanismo amplificador en el cual atrapa las conductas de todos aquellos que participan en un delito. Pero en general, y el programa, además nuestro, lo distribuye en una forma diferente, lo establece en el marco justamente del concurso, tanto de delitos como de delincuentes, ¿sí? o concurso de personas, como quieran llamarlo, ¿no? Como decíamos el otro día, el tema es que en realidad no se es formalmente... Delincuente en realidad es un término despectivo, pero que tiene una raíz en la cual es delincuente aquel que delinque, ¿verdad? Por lo tanto, el término es usado desde el punto de vista técnico como algo natural si tomamos en cuenta la etiología de la palabra. Ahora, lo que pasa como decíamos, no podemos saber o no podemos tener la certeza de que alguien delinca hasta tanto, o delinque, hasta tanto no exista una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Bueno, más allá de eso, vamos a usar la terminología del código, concurso de delincuentes. En esta oportunidad, a diferencia de lo que veíamos en la clase anterior, lo que Juan Carlos desarrollaba, que se trataba en la clase del concurso de delitos, de armonizar, ¿sí?, técnicamente distintas formas del delito, de manera que existiera, enseguida Adrián te doy la palabra, que existiera una única coherencia a la hora de formular la carátula.
porque veíamos que pueden haber distintos delitos en un mismo escenario. En esta oportunidad vamos a ver que van a haber distintas personas en un mismo escenario, y esa es la diferencia. Adelante, Adrián. Buenas. ¿Imputado sería? Sí, por ejemplo, se usan distintas maneras. El código, por ejemplo, utiliza el término de indagado, que es el que tradicionalmente se usa, porque en realidad, formalmente, cuando alguien es conducido a una fiscalía y se le impone o se le da conocimiento del motivo de la detención, se está indagando. Y ese es el término técnico que mejor se adecua a la situación formal que se encuentra. Porque después, digamos, cuando ya se habla de formalizado, es porque ya se inició ante el juzgado la presentación de la causa y hay una intervención judicial, por eso está formalizado. Antes era el procesado, que era cuando el juez también dictaba un auto de procesamiento, existiendo semiplena prueba, por ejemplo, pero pasaba a tener otra condición. En este momento, Adrián, cuando se trata exclusivamente de una investigación y aún no hay una resolución, es más, a veces ni siquiera ha salido de la fiscalía, entonces hablamos de indagado, correctamente. Bien. Bueno, decía entonces que en el concurso de delincuentes vamos a tener toda una dinámica totalmente diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver o a visualizar o a conocer. ¿Por qué? Porque cuando se trata de una única persona que comete un delito en forma, digamos, individual, allí no hay ningún problema desde el punto de vista técnico para considerarlo autor de ese delito. Por ejemplo, el que aisladamente ingresa a un comercio solo y con arma de fuego comete una rapiña, autor del delito de rapiña. Quien dispara contra otro un arma de fuego por un problema, qué sé yo, del momento y le da muerte, es autor de un delito de homicidio. Y así sucesivamente en cada uno de los tipos penales que ustedes elijan. Ahora, el problema se da cuando interviene más de una persona. Y acá es importante tener presente y distinguir que hay casos en donde pueden intervenir varias personas sin que sea necesario o que el delito lo reclame, que son la mayoría de los delitos que figuran en la parte especial del Código Penal. La mayoría de los delitos se individualizan con el giro gramatical, el que. El homicidio es el que con intención de matar, el hurto es el que se apoderare de cosa ajena mueble, el copamiento es el que privare de libertad con sustracción de cosa mueble, la rapiña lo mismo, el incendio igual, etcétera, etcétera, etcétera. Los delitos vinculados a la administración pública también, el funcionario público. Lo que da la pauta de que esos delitos pueden ser cometidos tanto por una sola persona como también pueden ser cometidos por varios. Eso es una opción, se elige, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto? Porque hay otros delitos en la parte especial del código que necesariamente tienen que ser cometidos por varias personas, necesariamente. ¿Y por qué necesariamente? Porque el tipo penal así lo describe. Por ejemplo, en el caso de la sonada, son delitos vinculados a la soberanía del Estado, se requiere un mínimo
de 4 personas, o en el caso de la sedición, por ejemplo, establece el tipo penal los que. En el caso de la asociación para delinquir, por ejemplo, asociarse implica más de uno, obviamente. En algunos casos no establece el número en forma expresa, pero sí establece la pluralidad en forma indirecta al establecer el giro gramatical los que o que tuvieran un número determinado. Y hay otros delitos también que son delitos necesariamente de participación, como el caso de una riña, por ejemplo. En una riña, por lo menos, tienen que haber 2 personas. Y para la doctrina uruguaya, en general, tiene que haber 3, ¿verdad? Pero más allá de eso, la posición o la doctrina que elijan, lo cierto es que una riña no puede realizarse en forma unipersonal. Entonces, esto es lo que se distingue a priori, ¿sí?, de lo que es la participación. Entonces, hay que tener en cuenta que hay participación cuando ese delito se puede cometer en forma unipersonal. Y hay un delito, digamos, donde participan otros, que es necesario realizarlo en forma colectiva, ¿verdad? En esa otra hipótesis, todos van a ser autores, ¿verdad? A diferencia de los que se elige, que allí vamos a analizar a título de que van a concurrir cada uno de ellos. Raúl, adelante. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Usted habló de que riña precisan, según la doctrina, más de 2 personas. Entonces, si es 2 personas, ¿qué es violencia privada? No, yo lo que dije es que la doctrina en general sostiene que el concepto de riña es de 3 o más personas, y que la doctrina minoritaria, de la cual me incluyo, para una riña es suficiente 2 personas. A eso me refiero. ¿Y el código estipula cantidad? No, el código no estipula cantidad. No estipula cantidad, por eso mismo lo deja a la doctrina la interpretación de que es una riña. Lo que ocurre es que como el concepto de riña, que es el intercambio recíproco de hostilidades, eso es el concepto, entonces si hay un intercambio recíproco de hostilidades, en nuestra opinión, es tan válida que ese intercambio recíproco sea entre 2 personas como que sea entre 3, entre 5, entre 10 o entre 50. Y, profesor, ¿y la jurisprudencia se afilia a la doctrina mayoritaria? Hasta ahora sí, hasta ahora sí, porque sí, esa es la respuesta, hasta ahora sí. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque esto que yo les estoy ahora, bueno, desarrollando, creo que en algún momento, me parece que Juan Carlos hizo alguna referencia, o lo hicimos anteriormente, forma parte de uno de mis libros, donde desarrollo esta posición, y es un libro que ha salido recientemente. Quiere decir, es una doctrina que aún no he visto reflejada en los tribunales, pero es una doctrina que abiertamente contradice o tiene una opinión diferente a la doctrina tradicional. Bien, gracias. Con mucho gusto. Bueno, les decía entonces que la elección, ¿verdad?, entre la coautoría implica el que ese delito en particular sea también, pueda cometerse en forma unipersonal. Se asocia siempre la comisión de delitos de la parte especial con la parte general. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado vamos a tener que recurrir a la parte especial para poder conocer si ese delito que se cometió
es un delito que se comete en concurso o es un delito de pluriparticipación necesaria. Y eso, como recién veíamos, lo podemos distinguir de acuerdo al giro gramatical. ¿Y por qué la conexión a la parte general? Porque allí es donde vamos a encontrar los institutos que van a informar o van a describir cuál es la característica del concurso. Por ejemplo, los relacionados con el artículo 59 y siguientes del Código Penal, que tratan sobre las características, ¿verdad?, del autor y de los partícipes, y en los artículos siguientes, las características del autor, del coautor y del cómplice. ¿Verdad? Bueno, entonces, en esa dinámica es que vamos a analizar cómo podemos identificar a un autor de un coautor o de un cómplice. Creo que es importante que tengan presente que en la doctrina en general se refieren, la mayoría de los textos, en definitiva, los textos más de autores extranjeros del derecho comparado, refieren a la autoría y la participación. Autoría y participación. En nuestra doctrina, en general, se habla de autor, de coautor y de cómplice. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el protagonista del delito es el autor. Y en general, todos los demás, los que también intervienen en el delito, son partícipes, ¿sí? Participan, desde luego, con distintos roles y con distintos grados. Son cómplices, son coautores, son instigadores, etc. Pero, digamos, en definitiva, es una cuestión más que nada de orden técnica e incluso semántica, si se quiere, porque en rigor todos participan, todos, ¿verdad? En una rapiña donde 4 o 5 personas ingresan a un comercio, todos participan. En un copamiento lo mismo, en una violación también, en un hurto, etc. Lo que haya pluriparticipación de personas, todos participan. Pero esto es una precisión, ¿verdad? Porque en el desarrollo de la clase vamos a tratar indistintamente como autor y partícipes, pero tengan en cuenta que dentro de los partícipes vamos a hacer referencia a los coautores, a los cómplices, y bueno, de acuerdo a la doctrina, en algunos casos ingresan como partícipes los instigadores, en algunos casos. En otros no. Los instigadores son aquellos que determinan a otros a la realización del delito, y para nuestra doctrina, para nuestro Código Penal, los instigadores son coautores. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Otro de los aspectos relacionados con la coautoría es que es un mecanismo amplificador. ¿Qué quiere decir que es un mecanismo amplificador? Quiere decir que el legislador tuvo que crear normas que posibilitaran la penalidad y la condena de aquellas personas que no realizaran los actos consumativos del delito. Porque si nosotros elegimos un delito, cualquiera sea, ¿sí? Nos vamos a encontrar con el giro gramatical, que hacíamos referencia recientemente, supongamos, qué sé yo, la rapiña, ¿sí? El que se apoderare de cosa ajena con violencias o amenazas. Pero es ese, el que es el que tendría que ser castigado, porque hay una persona que se va a apoderar
de cosa ajena mueble, una persona. Pero, como sabemos, en una rapiña pueden intervenir más, con distintos roles. Incluso hay quienes pueden estar esperando en el vehículo, afuera, para cuando termine el acto delictivo y huyan del lugar. Eso es otro rol. Entonces, en realidad, quien está afuera esperando, o incluso quien amenaza con un arma de fuego, no está realizando, ¿no?, lo que el tipo penal establece, que es el que diera muerte, por ejemplo. Entonces, el que da muerte es el que dispara. Otro que está, por ejemplo, amordazando a la víctima, en realidad no sería el que conjuga el verbo nuclear, y por lo tanto, si nos fuéramos a guiar exclusivamente por lo que dice el tipo penal respectivo, solamente tendríamos posibilidad de condenar a una sola persona. Pero como sabemos de la existencia de varias, el legislador amplió, por eso mecanismo amplificador, amplió con otras normas que habilitan al juez a condenar también a los que colaboran o a los que participan en ese proceso de ejecución del delito. Es decir, los que participan en el homicidio, los que participan en la rapiña, etc. Esto es algo parecido a lo que ocurre con la tentativa, que son mecanismos amplificadores, porque recuerdan que cuando Alejandro se refirió al proceso de ejecución del delito, vimos que se podía castigar la tentativa también gracias a las disposiciones que surgen de la parte general. ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos establecen criterios de consumación. El que diera muerte a una persona, es decir, dar muerte está consumado. El que se apoderare de cosa ajena, apoderarse con sustracción, es consumación. El que suscitare una llama peligrosa, es consumado, porque ya del momento que suscita la llama en un incendio, ¿verdad?, está consumado. La mayoría de los delitos refieren al momento consumativo, a la consumación. Por lo tanto, si no existiera este mecanismo amplificador de la parte general, que está establecido en el caso de la tentativa en el artículo 5, no se podría castigar aquellas hipótesis donde no se logra la consumación, pero de todas maneras se pone en riesgo, en peligro, el bien jurídico tutelado. Por ejemplo, cuando alguien dispara y una bala impacta a 10 centímetros de la cabeza, ¿verdad? Es por eso que tanto la tentativa como el título de la codelincuencia son y tienen esta referencia. Hay que tener en cuenta también que hay otras personas que pueden, digamos, integrar un círculo delictivo sin que sean considerados en el marco de la codelincuencia. Me refiero concretamente a aquellos que ayudan a los autores, a los coautores o a los cómplices de un delito determinado, que lo ayudan de muy diversas maneras. Por ejemplo, lo pueden ayudar a obstaculizar la persecución de la justicia. Esto es, lo esconden luego de que hayan cometido una rapiña en el sótano de la casa. O les prestan un galpón en el medio del campo para que se vayan ahí hasta que cese la búsqueda, ¿sí? Ayudan. También pueden, eso es una ayuda personal, también puede ser una ayuda de orden material, que es esconder el producto del delito. En vez de ayudar a la persona a esconderse, pueden ayudar a, por ejemplo, esconder el dinero, ¿sí? O también pueden ayudar
a destruir los elementos del delito, por ejemplo, las armas de fuego, etc. Ahora, toda esta contribución que se realiza también en el marco de una acción delictiva, tiene la característica que es posterior a la comisión de un delito, ¿sí? Y además, necesariamente, no tiene que existir un concierto previo. Concierto previo significa que no tiene que haber un acuerdo. Y esto es precisamente lo que distingue el encubrimiento, que es lo que estamos hablando, del concurso. El encubrimiento del concurso. Una persona encubre a otra en alguna de las modalidades que acabamos de describir. Pero en la división, la frontera entre un delito de encubrimiento y la codelincuencia es precisamente que no haya una comunión de intereses, que no haya un acuerdo a la realización, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, una persona conocedor de que se va a cometer una rapiña, de alguna manera ofrece, ¿no?, un lugar para después encubrirlos, entonces estamos hablando de un cómplice, porque aportó de alguna manera bueno, un galpón, su domicilio, etcétera, pero aportó un hecho, ¿verdad?, un acto, una acción para configurar o ejecutar ese determinado delito. Pero allí había un concierto previo. Cuando no se conoce, es decir, cuando se actúa con posterioridad, entonces se pasa a la figura del encubrimiento, que es un delito autónomo. Y por lo tanto, el que encubre a otro va a responder siempre como autor del delito de encubrimiento. Y si vamos a ver el tipo penal del encubrimiento, nos vamos a encontrar con que allí el giro gramatical empieza con el que, ¿verdad? Algo similar ocurre con la receptación. El delito de receptación es un delito de encubrimiento en líneas generales, incluso se ha desgajado también de allí, se ha cambiado el bien jurídico tutelado, ¿verdad? Porque el encubrimiento se encuentra dentro del título de los delitos contra la administración de justicia, y la receptación se encuentra de los delitos contra la propiedad, por ejemplo. Lo cierto es que el receptador, o el delito de receptación, implica el beneficio que han logrado otros, ¿sí?, respecto a el delito que han cometido. Esos otros son los autores, los cómplices, los coautores de una rapiña que lograron apoderarse de televisores, de una bicicleta, de celulares, etcétera, y que luego un tercero, ¿sí?, adquiere para sí, ahí está el beneficio, ¿sí?, adquiere para sí, y por lo tanto no puede decirse, en ese caso, que formó parte del delito de rapiña porque no hubo un acuerdo previo, y por lo tanto ese receptador va a responder en su calidad de autor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un delito diferente. Ahí ya está marcada la diferencia entre unos y otros. Raúl, adelante. Sí, profesor, la receptación basta que sea un solo acto, es decir, que lo haga por única vez, o tiene que ser un hábito frecuente y casi digamos, su sostén económico, es decir, más de una vez. Que digo, que sea habitual, es decir, que sea una práctica cotidiana, o no. Digo esto para hacer el paralelismo cuando usted dijo de la rapiña 3 o más, de la doctrina mayoritaria. Aquí no, acá es unánime, basta que una vez cometa receptación para que lo tipifiquen ahí.
Sí, sí, de todas maneras, Raúl, son dos cosas diferentes, porque una cosa es analizar el delito de riña con relación al número de sujetos activos intervinientes. Y otra cosa es analizar el delito de receptación, como en este caso, en función de los actos que cumple. ¿Verdad? Son cosas diferentes. Pero de todas maneras, a la pregunta que tú formulás, te respondo que sí, que es así, es suficiente con un solo acto de adquisición para configurar el delito de receptación consumado, ¿sí? Así Bien, que gracias. después, si se tiene, Raúl, la costumbre, eso es un agravante. Es distinto. Bien, ahí está. Bien. Bien. Bien, gracias. Bueno, espectacular. Bueno, por otro lado también, y antes de pasar a algunas teorías relacionadas para poder explicar cómo diferenciar autor de los coautores, es importante tener en cuenta también otro aspecto de los elementos subjetivos. Pero antes, Fabiana, estás levantando la mano, adelante. Sí, profe, porque ahora estoy leyendo el chat y es cortito, así quiero que me explique lo que puso el profe ahí, porque no logro hilvanar eso. Cuando, por ejemplo, un familiar, mi hijo viene y me vende a mí algo robado, es mi familiar, o sea, soy la mamá de él. ¿Cómo se... no me sale la palabra, ¿cómo sería eso? Porque la excusa absolutoria sería de un familiar, ¿verdad? Como lo dimos en punibilidad. ¿Se configuraría el delito de receptación? Las excusas absolutorias están referidas al encubrimiento, en el caso de que alguien en un juzgado niegue la participación de un determinado pariente. Y las excusas absolutorias están referidas también a los delitos contra la propiedad, que no se castigan los hurtos de los parientes en determinada línea homogénea. Pero en realidad la receptación implica un delito aparte, autónomo. No sé si eso es lo que tú... No sé si es eso lo que tú querías saber. Claro, sí, ya lo entendí. Muchas gracias. No, por favor, con mucho gusto. Les decía entonces que también es importante tener en cuenta en este tema del concurso que generalmente uno asocia, visualiza el concurso de los delitos dolosos de comisión. Reitero, concurso de delitos dolosos de comisión. Pero también vamos a analizar, llegado el momento, de si es posible o no un delito culposo, o mejor aún todavía, un concurso de delitos culposos. Como también vamos a analizar si es posible o no un concurso de delitos omisivos. Bien, por ahora solo ténganlo presente y apertura, ¿sí? En el sentido de que no visualicen exclusivamente los delitos dolosos de comisión, más allá que las normas, particularmente el artículo 59, 59, perdón, el artículo 59, refiere a la intencionalidad. Pero se los dejo por ahora planteado. Bueno, vamos a ver algunas características comunes a la participación. En primer lugar, hablamos de una identidad del delito. Para que exista participación y para que exista, digamos, concurso, es necesario la existencia de un proyecto, ¿verdad? Un proyecto que puede ser un proyecto de delito, obviamente, que puede ser meditado, o un proyecto que puede ser instantáneo, ¿sí? Pero que todos estén dirigidos hacia una finalidad común. Por ejemplo, si se tratare
de un delito de violación, varios sujetos tienen que estar enfilados en el plan de compeler a una persona del mismo o distinto sexo a la conjunción carnal. Es la identidad, ¿verdad?, del delito respectivo. ¿Por qué? Porque si hay algunos que pretenden una rapiña, por ejemplo, y otros que pretenden un abuso sexual, entonces allí se va a aplicar otro tipo de delito que puede ser el artículo 63 del Código Penal, que es la comisión de delitos distintos a los concertados. Por lo tanto, el primer elemento, la primera característica, identidad del delito, un plan común, si se quiere, como para poder generalizar este aspecto. Esto tiene particularmente, vieron que acá entre paréntesis les puse el desestimiento. Bueno, tiene una incidencia en cuanto a este instituto del desestimiento, que tenemos que tenerlo en cuenta, que forma parte del proceso de ejecución del delito, y en la medida en que vamos, digamos, avanzando en el programa y vamos avanzando en la dinámica de los casos, tenemos que ir incorporando más elementos, sí, y tenerlos por lo menos Profesor, perdone. presente. Perdón, ¿Sí? profesor, ¿puede ser un atenuante el desestimiento? No, Georgina, no. El desestimiento nunca No es puede un funcionar. atenuante. El desestimiento lo que hace es directamente no penalizar la conducta de quien se proyectaba una finalidad delictiva y luego desistió. Es en definitiva como un premio. No sé si alguna vez, Georgina, tú escuchaste eso, que al enemigo que huye puente de plata. Es un dicho que se utiliza, que en este caso creo que puede resultar ilustrativo, en el sentido de decir, bueno, si alguien va a cometer un delito, proyecta, ¿verdad?, el lugar, el día, la forma, el medio, etc., y luego cuando concurre, supongamos que alguien quiere atentar contra una persona, ¿verdad?, y luego cuando está frente a ella, en lugar de extraer el arma de fuego, no, se arrepiente y dice, no, bueno, ya está, no tiene sentido, o lo que fuera, y se da media vuelta y se va, esa persona desiste. Y Pero, profesor, esa conducta, ese desistimiento, está establecido expresamente en la ley, está establecido en el Código Penal como una forma de no punibilidad. Pero si desiste parcialmente, es decir, comete una parte del delito y otra no, por ejemplo, yo que sé, rapiñar y no matar, no sé. Bueno, pero si rapiña, ¿no?, si conjuga el verbo nuclear y se apodera de cosa ajena con violencia, ya hay un delito consumado. Entonces va a responder por el delito de rapiña. Después, si en el proyecto de sus horizontes estaba también además dar muerte a la víctima y no lo hizo, bueno, ahí no va a haber penalidad, desde luego, solamente se le va a responsabilizar por el delito de rapiña. Lo que yo creo que tú estás queriendo decir, o por lo menos creo interpretar lo que tú decís, es aquellas hipótesis en donde hay un comienzo de ejecución de una finalidad determinada y luego no se logra la finalidad, pero en el transcurso del proceso de ejecución se cometió otro delito. Por ejemplo, si alguien quiere dar muerte a su enemigo e ingresa de noche porque sabe que tiene un sueño pesado y que deja qué sé yo, no sé, que puede ingresar a su domicilio de noche y accede dañando la puerta, bueno, y luego cuando lo tiene delante y lo ve durmiendo, etcétera, se arrepiente y se va, bueno, no se le va a penalizar por el homicidio, obviamente, ni por la tentativa de homicidio, desde luego, ni por lesiones, ni por nada, porque no se afectó el bien jurídico, pero sí se le va a reprochar la violación de domicilio y, si se quiere, el daño al bien mueble, porque el daño es un delito, ¿verdad? Artículo 357 del Código Penal. Creo que eso es lo que tú querías decir. ¿Qué pasa?
con las conductas delictivas que se proyectan durante el proceso de ejecución. Sí. Más o menos eso así. Ahí está. Gracias, profesor. Bueno, por favor, con mucho gusto. Decíamos entonces, por otro lado, que tiene que existir, otra de las características, un comienzo o un principio de ejecución. Y acá estamos, bueno, en lo que de alguna forma también adelantábamos, es decir, la coparticipación es posible poder tenerla desde el momento de los actos preparatorios, porque hay determinados delitos que se penaliza, se castiga los actos preparatorios, por ejemplo, vinculados a la soberanía del Estado, etcétera, delitos contra la patria, o también es posible que el principio de ejecución integre la tentativa, ¿no? Y ni que hablar después cuando se avanza en el proceso ejecutivo del delito, se consuma o incluso se agota, ¿verdad? Por lo tanto, esa es otra característica, que tiene que existir un principio de ejecución. Si hay solamente un proyecto, es decir, una proposición para cometer una rapiña, o una proposición para, por ejemplo, rescatar a un preso, una evasión, pero si solamente es una proposición, como la proposición no está prevista como un delito en los casos de evasión, de fuga, ¿no?, etcétera, entonces allí no hay ningún tipo de concurso. Por eso, comienzo o principio de ejecución. Después, otra característica es la relevancia o la convergencia de conductas. Y acá lo que tiene que ver es con la contribución de los roles. Contribución del cual, ya vamos a ver, se hacen aportes de distinta naturaleza, ¿sí? Entonces, cada uno de esos aportes tiene que tener cierta relevancia como para poder encajar en cada uno de las características o de los roles, por ejemplo, en el rol de coautor o en el rol de cómplice, etc., ¿verdad? La relevancia o la convergencia. Después, otra de las características es el dolo de participar. Es decir, es necesario la intención, ¿sí?, el querer participar de esa finalidad en el proceso de ejecución. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta, por un lado porque aquí tenemos, bueno, una referencia al artículo 59 del Código Penal, que de alguna forma está marcando la dirección de cómo debe imputarse el concurso. Porque dice, todos los que concurren intencionalmente a la ejecución, es decir, los que concurren con dolo, ¿verdad? Deben participar en el proceso de ejecución. El dolo, tienen intención común, dolo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, a veces puede ocurrir que varios participen de un hecho en común que lesione un bien jurídico ajeno. Supongamos el caso de que alguien esté siendo una persona, esté siendo agredido por una patota. Supongamos 3, 4, 5 personas, en una esquina, supongamos. Y otra persona que no conoce a la patota, que no tiene nada que ver con ellos, pero advierte que justamente quien está en el piso siendo golpeado es un enemigo suyo. Entonces, concurre al lugar y también se suma a la agresión física. Bueno, ese que se sumó a la agresión física va a responder en forma independiente. Va a responder por el delito de lesiones, desde luego, pero no en concurso. ¿Por qué? Porque no tuvo el dolo de participar en el proceso de ejecución del delito respectivo, que sí lo tuvo la patota. ¿Sí? ¿Me entienden la diferencia? Bien, Andrea, querías decir algo, adelante. Sí, buenas tardes, disculpe. No, ¿Relevancia o convergencia de la conducta? Me quedó la duda allí en ese punto.
Sí, perfecto, Andrea. La relevancia significa de que cada partícipe va a realizar un aporte determinado. Por ejemplo, si hablamos de una rapiña, uno de los partícipes va a amenazar con un arma de fuego, supongamos a los clientes de una tienda, ¿verdad? Otro, o al guardia de seguridad en un banco, etc. Otro de los que intervienen va a sustraer el dinero de la caja. Otro va a intervenir con el aporte de esperarlos en la puerta con un vehículo, con una moto, etc. Entonces, a eso se refiere la relevancia, la convergencia de conductas, que todos tienen que tener un rol de alguna manera significativo que a la postre ayude o colabore para la consumación del fin común. Bien, ¿Sí? bien. ¿Quedó Y claro, otra consulta, Andrea? porque sí, Sí, claro. me quedó claro. Por ejemplo, que el comienzo que es el plan común, pero por ejemplo, si durante el hecho se producen nuevos episodios, están dentro del plan común porque se efectúan en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre un copamiento donde se encuentra una persona dentro del lugar que no esperaban, y por ejemplo, y unos pueden, no sé, abusar de esa persona, violar a esa persona, y termina siendo, si bien no era parte del plan, termina dentro de la misma acción, ¿no? Sí. ¿Está bien por ahí? Sí, perfecto, Andrea. Mirá, en esos casos se aplica otra disposición, que es la que hacíamos referencia hace un ratito, el artículo 63 del Código Penal, que establece en el nomen iuris de la disposición, dice delitos, responsabilidad de los delitos distintos del concertado. Responsabilidad de los delitos distintos de los concertados. Quiere decir, precisamente, que encaja en el ejemplo que tú nos pones acá a consideración, porque puede ocurrir, desde luego, que un grupo concierte la comisión de determinado delito y luego alguno de ellos, de los que participan, termine realizando otro delito que no estaba concertado y previsto. Supongan ustedes, si determinado grupo de personas quieren, por ejemplo, ingresar a un domicilio a cometer un delito de hurto, y saben que el dueño de esa casa se va todos los fines de semana para afuera. Por lo tanto, proyectan el hurto con un camión, mudanza, para hacer la mudanza, etcétera, ¿verdad? Bueno, y esa noche, el fin de semana, ingresan 4 o 5 para facilitar el traslado de los bienes, etcétera, de adentro hacia el camión, pero se encuentran con que esa noche, con que ese día, el dueño justamente no se fue para afuera. Entonces, lo que habían proyectado era un hurto, pero resulta que como los ve, y uno de ellos dispara contra el hombre porque se asusta o porque no quiere testigos, etc., entonces se plantea el problema de cómo van a responder todos aquellos que no han disparado contra el hombre. Es decir, todos aquellos que no han cometido el delito de homicidio o eventualmente el delito de lesiones, ¿sí? O las variantes que puedan haber, porque, qué sé yo, capaz que pueda haber una mujer, otra persona, y bueno, proceder a una violación o lo que fuera. La cuestión es cómo responde, ¿no?, aquellos que no compartieron, que no estuvieron de acuerdo en la realización de ese delito. Y la solución la da el propio artículo 63, en donde establece allí un criterio de previsibilidad. El criterio de previsibilidad implica que van a responder por ese delito cometido y no concertado en la medida en que pudiera ser posible de acuerdo a los principios generales. Entonces, ¿cuáles son los principios generales? Y bueno, si vos vas a cometer una rapiña, está dentro de los principios generales que la víctima se pueda resistir y que termine siendo agredida. Entonces, si alguien lesiona a la víctima,
quien no acordó el delito de lesión o de domicilio va a responder igual porque en ese escenario está prevista esa posibilidad. ¿Sí? Ahora, si vos me decís, vas a entrar en un domicilio a hurtar y pensando que no hay nadie, y te encontrás con la dueña de casa y 2 o 3 individuos que ingresaron terminan violándola, bueno, no está dentro de los principios generales quien vaya a cometer un hurto termine violando. Por lo tanto, el criterio de la previsibilidad es lo que va a marcar el rumbo para hacer responsable también del delito cometido y no concertado en estas hipótesis que tú planteas. Clarísimo. Muchas gracias, me quedó claro. Con mucho gusto, por favor. Bien, desde luego que todos estos problemas que hemos planteado como una cuestión, digamos, de orden general, no hemos planteado aún cómo hacemos para distinguir las responsabilidades, ¿sí? Porque, claro, si pensamos en un delito con pluriparticipación de personas, con estas características que tenemos acá en pantalla, identidad, comienzo de atribución, relevancia, etcétera, dolo, supongamos un copamiento, pero resulta que cada uno de los que participa en el copamiento asumen roles distintos. Entonces, la pregunta es, ¿los vamos a castigar a todos por igual? ¿O vamos a identificar qué fue lo que hizo cada uno de ellos y de acuerdo a la magnitud o a la entidad de lo que hayan aportado, los castigamos en forma proporcional? ¿Sí? ¿Me entienden la pregunta de cómo uno ahora enfrenta el problema, ya que despejamos lo que es la participación y de otros delitos, pero ahora uno enfrenta el problema de cómo identificar, en definitiva, quién es el autor de los partícipes, de los demás que integran. Y para eso hay teorías, hay muchas teorías, pero antes vamos a Mario. No, Mario bajó la mano. María entonces, María Cristina, adelante. Sí, buenas María noches. Cristina, sí, buenas tardes. Si podés prender la cámara, bienvenida. Sí, cómo no. A ver si anda esto. Ahí estoy. Perfecto, perfecto. Bueno, espectacular. Sí. Se me ocurre quizás un criterio podría ser que en un delito hay personas que ejecutan directamente el tipo penal y otros contribuyen de una manera accesoria, digamos, como dijo usted, algunos contribuyen inclusive posteriormente al encubrimiento. Quizás los que participen ejecutando el tipo penal, o sea, el verbo nuclear, como usted dice, esos deberían ser penados todos de la misma manera. Ajá. Como un primer corte. ¿Identificás, María Cristina, esa posición con alguna teoría? No, es decir, solo por sentido común, quiero decir. Bueno, tenés un sentido común muy desarrollado, porque en realidad esa posición responde a una de las teorías que es precisamente la teoría objetiva formal, que ahora la vamos a desarrollar. Pero sí, está bien, es un criterio. No es el único, porque ese criterio, ya vamos a ver, tiene algunos problemas para poder identificar aún también quiénes son los autores. Es más, te diría, todas las teorías prácticamente que vamos a desarrollar tienen su crítica y tienen su planteo, en algunos casos de difícil solución. Y profesor, una consulta. Cuando se da este tipo de ejemplos que usted está poniendo, ¿puede darse que de repente dentro de las mismas personas que cometen el delito se acusen mutuamente? Es decir, entramos 3 armados, los 3 amenazamos, pero yo no disparé, disparó el otro.
Es decir, eso me parece como que complejiza más, ¿no? Sí, complejiza más desde luego, pero eso es un problema de prueba y es un problema del derecho procesal penal, no del derecho penal. Bien. Nosotros no tenemos que ingresar al análisis del elemento probatorio. Lo que tenemos que analizar es la conducta, el análisis de los comportamientos humanos. Por eso decíamos que lo principal en la teoría del delito es analizar la conducta. Bien. ¿Sí? La Gracias. conducta, acción y omisión. Después creo que había otra mano levantada, pero se bajó ahora. Bueno, si necesitan algo, por favor nos lo dicen. Bueno, tenemos acá en pantalla una serie de teorías. Todas, como decíamos, procuran de alguna manera resolver esa interrogante. ¿Cómo resolvemos, ¿no?, quién es autor y quién es, quién es cómplice o quién es? Cuando yo estaba haciendo una actualización del tema, ¿no?, para ahora, para lo que estamos desarrollando, me preguntaba cómo podía buscar algún ejemplo que les pudiera ser útil para poder comprender la problemática que encierra la pluralidad de personas o cuando muchas personas concurren para una tarea en común. Y lo que se me ocurrió fue un paralelismo relacionado con lo que discutíamos con otros profesores, discutíamos en el sentido de debate, ¿no?, positivo, en ese sentido, respecto de la evaluación de trabajos comunitarios de estudiantes. En otro de los cursos, capaz que Alejandro, si estás por ahí, no te estoy viendo ahora, pero seguramente que sí, que puedes estar, o incluso Juan Carlos también, o Adriana también, que recordarán que en cursos anteriores proponíamos un trabajo en conjunto, donde grupos de 5 o 6 estudiantes tenían que trabajar en forma conjunta para entregar y desarrollar un tema que se asignaba, ¿sí?, a cada uno. Entonces había una fecha para terminar y entregar el trabajo, etc. E interín, ¿sí?, antes de la fecha, empezaron a plantearse problemas de distinta naturaleza. Por ejemplo, algunos estudiantes nos hacían llegar la queja de que en el grupo eran 5 y uno solo era el que trabajaba. Por ejemplo, escribía que los demás se habían limitado a buscar un material, entregarlo, y después se fueron y volvieron el día en que estaba todo pronto. Otros planteaban el problema de que había comunidad de intereses en cuanto a la proyección del tema, estaban de acuerdo en la solución, pero resulta que el día antes, cuando ya estaba todo armado, etcétera, uno disentía y decía que se había replanteado la situación, que no estaba de acuerdo y que no iba a firmar el trabajo, por ejemplo. Y así sucesivamente. Otros planteaban el problema de que habían estado trabajando durante varios días y discutiendo, pero resulta que uno del grupo recién se había integrado a último momento y por lo tanto no era justo que firmara con los demás como si hubiera estado haciendo el esfuerzo que todos hicieron desde el principio. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se planteaba? Se planteaba si teníamos que manejar la misma nota para todos, si merecían todos los estudiantes que fueran calificados de la misma forma, ¿sí? Por ejemplo, el grupo que presentaba, aquellos que habían hecho un aporte insignificante,
aquellos que habían entrado a trabajar en el último día o aquellos que habían ido a firmar. Lo mismo que aquellos que habían trabajado durante todo el proceso de ejecución del trabajo. Si era justo que le pusiéramos la misma nota. Y si consideraban, porque algunos colegas consideraban que no estaba bien ponerle la misma nota a todos, entonces se plantea el problema de decir, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo identificamos a los estudiantes? Porque cada uno tendría que colocar en el propio trabajo, ¿no?, lo que había hecho. Es decir, yo escribí, por ejemplo, yo estudié, yo fui a la biblioteca y conseguí los libros, yo imprimí los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que implicaba, desde luego, un trabajo enorme, etcétera. Pero quizás con este ejemplo les pueda ser útil para ahora poder visualizar el problema que enfrenta la doctrina de cómo poder distinguir entre los distintos partícipes del delito en función de los aportes que realiza. Bueno, entonces, una primera teoría, en general, miren, las teorías se dividen en una teoría monista, llamada o unitaria, por un lado, y en otras, que son teorías donde se pone de relieve la participación de los integrantes del conjunto. Respecto a la primera teoría, la teoría unitaria, o teoría monista también se le llama, se interpreta que todos los que convergen en una modalidad, en un fin común, todos aportan, todo su aporte va a sumar al delito final, es decir, a la conclusión, a la finalidad, a obtener el resultado. Entonces, no importa que alguien apunte con un arma de fuego como una amenaza, o que el otro se ocupe de saltar el mostrador y sustraer el dinero, o que el otro esté afuera. No tiene importancia. La teoría no visualiza los roles, sino que visualiza y establece, en definitiva, digamos, la actividad final de todo esto. Esta posición o esta interpretación lleva a la conclusión de que todos son autores. Se corta por lo sano. El quien intervino en una rapiña es autor. No sé si colaboró más o menos, no importa, sos autor de la rapiña. Si estás esperando en el coche, sos autor. Si ingresaste, si amenazaste, sos autor. Si sustraes el dinero, sos autor. ¿Verdad? Bueno, hay una obra en común. Y esa obra en común, de alguna manera, ustedes lo pueden quizás referir a una de las teorías que tratamos cuando al principio del curso hacíamos referencia al nexo causal, que tratamos la teoría de la equivalencia de las condiciones. Y que tal vez recordarán, porque digamos, esta teoría en definitiva se basa en eso, ¿sí?, en la teoría de la equivalencia de las condiciones. Recuerden que en la teoría de la equivalencia de las condiciones ¿Se cortó? por lo tanto eran equivalentes. Se cortó. Profesor, se cortó. Profesor. ¿Se cortó? ¿Y ahora? Sí. ¿Me escuchan ahora? Ahora está bien, Ahora perfecto. pero no se escuchó. Quedó en la bueno. teoría de las condiciones. En la teoría de la Perfecto. equivalencia de las Bueno, condiciones. gracias por avisar. Les decía que justamente hay una similitud, una referencia a esta teoría con la teoría de la equivalencia de las condiciones, porque en la teoría de la equivalencia de las condiciones todos los aportes eran condición para el resultado. Y todos eran responsables. Se acuerdan incluso que una de las críticas era que la acción de regreso era infinita, porque terminaban siendo también responsables Adán y Eva.
en el caso de una violación, no solamente era responsable el autor material, el que compelía la conjunción carnal, sino también era responsable el carpintero, porque si no hubiera construido la cama, no hubiera tirado a la víctima, al sujeto pasivo, encima de la cama y no lo hubiera violado. Y también, en un absurdo, serían responsables, además del homicida, los padres, porque si no hubieran engendrado, ¿no?, a Dieguito, a Juancito, después cuando Dieguito creció, no hubiera dado muerte a fulanito de tal. Y así sucesivamente. Acá hay un paralelismo, porque la obra de cada uno contribuye a una igualdad. En la teoría de la equivalencia de las condiciones, todos eran responsables del resultado. Acá todos son autores porque apuntan a un resultado común. Pero más allá de el origen o la base o la identificación con una teoría, esta teoría también tiene un sustrato más ideológico, si se quiere, desde el punto de vista que tiene que ver y tiene relevancia con la peligrosidad, ¿no? Porque dicen, a ver, ¿por qué son todos los autores? ¿Por qué todos los que intervienen son autores? Y bueno, porque quienes se reúnen para la comisión de un delito facilitan ese delito. Entonces, si facilitan, si saben que la suma de varios va a facilitar un delito, son peligrosos. Entonces, castigamos la peligrosidad. ¿Sí? Por ejemplo. Re sabio del positivismo, también, desde luego. También, desde luego, hay otra orientación que uno puede echar mano allí, que recuerda a las características de la escuela de Kiel. La escuela de Kiel, que surgió durante el régimen nazi, también establecía criterios de imputación en base a la comunidad, ¿sí?, de intereses de determinado grupo. Entonces, son uno y otro criterios que son peligrosos por la forma de imputación, no por la peligrosidad en sí de la pluriparticipación, sino por la forma en que se fundamentan o por el origen que tienen. De hecho, esta teoría prácticamente nadie hoy la sostiene, ¿sí? La teoría unitaria. Ahora, hay quienes dijeron, bueno, a ver, el problema es que para poder rechazar esta teoría unitaria, para considerar otra alternativa, es decir, no meter a todos en la misma bolsa, si me permiten la expresión poco académica, necesitamos algún otro criterio. Entonces hay quienes dijeron, dice, bueno, vamos a salir de un aspecto meramente objetivo para pensar en otra teoría, y allí fue donde aparece la teoría subjetiva. ¿Qué es lo que establece la teoría subjetiva? Dice, bueno, no solamente tenemos que visualizar los aportes, tenemos también que tener en cuenta, para poder distinguir el autor de un coautor, ¿no?, porque es lo que la teoría consideraba que había que hacer una distinción, y entonces dijimos, ¿cómo vamos a hacer esa distinción? Y dijimos, bueno, esa distinción la vamos a hacer teniendo en cuenta la voluntad del participante, el ánimo, o el animus, ¿sí?, el ánimo del participante, la voluntad, ¿sí? Entonces, vamos a ver quién tiene la voluntad de conjugar el verbo nuclear. Por un lado, es decir, quién es el que elige el rol de sustraer la cosa ajena. ¿Quién es, en definitiva, el que quiere el delito como suyo? Porque, en definitiva, el delito de hurto es sustraer. El delito, y yo quiero sustraer, yo tengo la voluntad de sustraer, el ánimo de sustraer. El delito de homicidio es matar. ¿Quién quiere matar? Yo quiero matar. Yo quiero disparar. Yo tengo la voluntad de disparar, el ánimo de disparar. Entonces distinguimos aquel que hace suyo el delito de aquel que colabora
pero teniendo en cuenta, entre comillas, lo he puesto, el delito de otro. En realidad es delito de todos, ¿no? Pero para poder distinguirlo, ¿no?, gráficamente, lo ponemos de esa manera. Y los demás, los que van a ser coautores o instigadores o cómplices, no van a querer dar muerte, sino que lo que van a querer es colaborar con aquel que va a dar muerte, colaborar con aquel que va a suscitar la llama peligrosa, colaborar con aquel que va a inducir en error a un tercero para cometer un delito de estafa, etcétera, etcétera. Y eso sería el criterio, para esta teoría, diferenciador entre uno y otro, ¿sí? Andrea Rodríguez, adelante. Sí, perdón que lo interrumpa. No, no, por favor, con mucho porque gusto. me queda resonando todo el tiempo y no quiero dejar de expresarlo para ver si voy bien orientada, porque a mí lo que me pasa es que siempre vuelvo al artículo 1, ¿no? Que se habla de acción y omisión. Entonces se me presentan esas situaciones, a veces como también, si la omisión existe en ese momento, termina siendo como el delito igual, no sé si me explico, para todo, se está cumpliendo con el delito de forma más lineal. Pero también me pesa la acción, que la acción la va a cometer el que da el disparo, el que va a matar. Entonces ahí vuelvo a diferenciar. Entonces a veces se me hace complejo, porque trato de imaginarme cada situación, volviendo a esta línea general al principio, y como que las dos termino siempre en realidad con la acción, que es la que va a ser una persona que va a ser la que ejecute, por ejemplo, bueno, la muerte, que la que provoque la muerte. Pero me quedaba esa sensación ahí. No, pero Andrea, vas por buen camino. Está muy bien lo que tú decís, y en definitiva creo que es así, porque la mayoría de los delitos son delitos comisivos de acción. La mayoría. Sí. En el código, si tú vas a la parte especial, empezás uno por uno, te vas a dar cuenta que la mayoría son delitos de acción. Los delitos de son muy pocos, son aquellos delitos de omisión propia, que están establecidos expresamente, que son contados con los dedos de la mano, omisión de asistencia, omisión en declarar, de funcionarios, etc. Y después están todos los delitos de omisión impropia, que es en realidad una cláusula de equivalencia por el artículo 3. Por lo tanto, si tú visualizás este problema del concurso como delitos dolosos de comisión, estás bien encaminado. Un consejo pedagógico. Antes de analizar los delitos de omisión, es necesario internalizar y dominar lo que constituyen los delitos dolosos de comisión. Después que tú conozcas, internalices el criterio de cómo resolver los casos de concurso en los delitos dolosos de comisión, bueno, ahí entonces pasamos a analizar los delitos omisivos. Ahí entonces pasamos a analizar el concurso en los delitos culposos, por ejemplo. Pero ahora nos concentramos en los delitos dolosos comisivos. Porque además, Andrea, es también hacia donde la mayoría de los ejemplos y de los casos apuntan y tratan el tema de esa manera. Entonces, luego de la teoría subjetiva, aparecen distintas teorías que procuran mejorar el criterio para determinar quién es el autor y quién es el coautor y quién es el cómplice. Es decir, quién es el estudiante que hizo todo el trabajo, quién es el que se colgó a último momento, y quién es el que apenas, yo qué sé, llevó un libro, tomó unos mates y se fue. ¿Bien? Entonces aparece la teoría objetiva formal. La teoría objetiva formal pone de manifiesto el criterio
de que el autor va a ser quien ejecuta la acción típica. Y la acción típica está gobernada por el verbo nuclear. Entonces, si esa pregunta la bajamos a cada uno de los tipos penales, vamos a poder, en principio, determinar sin complejidad quién es el autor. Porque, por ejemplo, si partimos de la base, elegimos el delito nuevamente, de homicidio, ¿no? Entonces, el que diera muerte a otro. ¿Quién ejecuta el verbo nuclear? Dar muerte, el que dispara contra la persona. ¿Por qué? Porque está conjugando la acción típica de dar muerte, es dar, verbo nuclear, dar muerte. Entonces ese es el autor. Es objetiva, ¿por qué? Porque se limita a mirar exclusivamente el acto, el hecho en sí. ¿Mataste o no mataste? ¿Sustrajiste algo o no sustrajiste? ¿Incendiaste algo? No sustrajiste. Objetivamente uno dice, bueno, si vos hiciste esto, sos autor, porque ejecutaste el verbo nuclear, ¿no? Entonces si dice, no, pero yo lo que quería, no me importa lo que querías, lo que me importa es lo que hiciste. Es esta la teoría que postula la doctrina nacional y que se afilia a ella en virtud de un aspecto legislativo que es precisamente lo que determina el artículo 60, número 1 del Código Penal. ¿Qué es lo que determina el artículo 60, número 1? Dice, bueno, son autores, ¿no? Se consideran autores, ¿tá? Los que ejecutan los actos consumativos del delito. Son autores los que ejecutan los actos consumativos. Entonces, esta teoría objetiva, como decíamos por eso, y es formal porque se toma en cuenta lo que establece el legislador. Objetiva, el hecho; formal, la ley, la legislación. Objetiva, formal. Y entonces, ese autor se va a identificar cuando alguien ejecuta el acto, ¿sí? El acto consumativo. Ahora dos cosas. En primer lugar, que estamos 19, nos falta un minuto para terminar, y por lo tanto, obviamente, no vamos a poder terminar en el día de hoy el tema. Pero les quiero sí al menos plantear algunos de los problemas de esta teoría objetiva formal. Que hay críticas que se le formulan. ¿Por qué? Porque no siempre que alguien realiza un acto consumativo es autor del hecho. Por ejemplo, en esta teoría enfrenta el problema de la autoría mediata. ¿Qué es lo mediato? ¿No? El propio código distingue entre autores inmediatos y autores mediatos. Los autores inmediatos son los que ejecutan los actos consumativos. Disparar, sustraer. Vamos a buscar otro ejemplo, porque por los delitos contra la propiedad y contra la personalidad física ya los estamos gastando, ¿no? Pero supongamos un delito contra la fe pública. Es autor mediato de quien falsifica ideológicamente un documento. ¿Sí? Por ejemplo, ejecuta el acto. Y son autores mediatos los que lo hacen a través de terceras personas. El propio código establece criterios, pero ya vamos a ver que esos criterios que establece el código también están sujetos
a un cuestionamiento y alguna crítica. Pero para que se queden con una idea de lo que es un autor mediato, es aquel que determina a personas inimputables o no punibles a cometer un delito. Por ejemplo, alguien que seduce, convence a un loco, ¿sí?, para que vaya y le aplique un golpe de puño a un vecino que le tiene bronca, ¿sí? Determina a una persona, el loco, ¿no?, utilizando la terminología del artículo 30, es una persona inimputable, ¿no?, en la medida en que no tiene conciencia o voluntad, o no la tiene como se espera. Esos son los autores mediatos. Yo les dejo acá planteado este problema en particular, porque de este ejemplo vemos que hay alguien que ejecuta el acto consumativo, que es el golpe de puño, que es la falsificación ideológica, y sin embargo no es aquel que tiene interés en la realización primaria del delito. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría formal objetiva, autor debería ser quien realiza la acción directa, pero en realidad es un instrumento del otro. Entonces, no parece lógico que se pueda responsabilizar por ese hecho. Mario, adelante. Profe, sin embargo, a pesar de que en esta última, el autor, que obviamente se penaliza y es el responsable, los coautores, como usted nombró, el que ayudó o tuvo la idea de, también son penalizados. Pero, a ver, Mario, en el ejemplo, ¿tú partís de la base del ejemplo de la autoría mediata? No, vamos a poner el ejemplo del de la falsificación de documentos. Sí. Que está más en boga. Sí. El que falsificó el documento, ese es el autor. Los demás sí. pasaron a ser coautores. Sí. También son partícipes. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, pero el Entonces, problema, Mario, que estamos planteando es, si yo convenzo a alguien que es inimputable para que realice la falsificación, por ejemplo, para que imite una determinada firma. Sí. Entonces, de acuerdo a la teoría formal objetiva, autor sería quien realiza el acto consumativo. ¿Y cuál es el acto consumativo de la falsificación? Estampar una firma que no corresponde. Sí. Bien, pero como es un instrumento, no deberíamos considerar a quien falsifica como autor, sino que habría que buscar la responsabilidad desde otro punto de vista. Buscar principalmente en quién fue el ideólogo. Por ejemplo. Por ejemplo. Ahí va, bien, bien. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, estimados estudiantes, dejamos por acá, les mando un saludo a todos, un saludo a los colegas que nos acompañaron también, y bueno, nos estamos reencontrando el próximo jueves, seguimos con este tema, y cualquier duda, recuerden que tienen los foros, así que estamos a disposición para poder responderle lo que ustedes entiendan pertinente. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, claro, por supuesto. Disculpe que no puedo, no sé qué pasa que no puedo escribir en el foro de Eva, pero es solo para pedirle que no recibí la constancia del parcial. Uy, no te puedo creer. Sí. ¿Para quién me está hablando? Porque no te veo. ¿María Eugenia, sos tú? Sí. Ah. María Eugenia Gómez. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, qué bueno que lo aclaraste. Para María Eugenia Urbieta. Mirá, estábamos convencidos. Gómez Urbieta. Gómez Urbieta. Perfecto. Bueno, quédate tranquila que te la vamos a enviar. Y está bueno que lo hayas dicho. Estamos convencidos que se enviaron todas. Ahí está, bueno. Yo lo había mandado al foro, le aclaro por las dudas. No, está perfecto. Quédate tranquilo que te la mandamos enseguida.
Debe tener usted mi correo, ¿verdad? Sí. Sí, claro, por Ahí supuesto, está. quédate tranquilo. Bueno, muchas gracias. Que pasen ustedes Gracias. muy bien, por favor. Adiós. Muchas gracias. Chao, gracias.